Buenas tardes, mi nombre es Ismael Cabezas, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Mayor de San Silvio y auxiliar de la docencia de semiología. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es la presión. Voy a dedicar los primeros 5 minutos a hablar de la presión arterial, la semiotecnia, el procedimiento como tal. Y bueno, los siguientes minutos voy a hablar sobre lo que es la clínica, la hipertensión, la hipotensión y las enfermedades asociadas. Bueno, empecemos. Antes que nada, tenemos que saludar a nuestro paciente, ¿no? Buenas tardes, soy el doctor Ismael Cabezas. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, mucho gusto. Te pido que me colabores con este examen, ¿sí? Voy a medirte la presión. ¿Está bien? Y es importante preguntar siempre a nuestro paciente si tiene algunos factores que pueden alterar este examen. Elizabeth, ¿has tomado café antes de venir acá? No. ¿Has tomado bebidas alcohólicas? Tampoco. ¿Fumaste? No. ¿Hiciste ejercicio? ¿Subiste gradas? No. Ok. ¿Tomas algún medicamento? No. Excelente, porque algunos medicamentos pueden bajar la presión o aumentar. Por ejemplo, ¿qué tal un ARA, un IECA, enalapril, tablet de calcio? Cualquier medicamento hipotensor pues nos altera el examen. O lo contrario, un simpático mimético, dopamina, fenilefrina, pues aumentaría la presión. No es el caso del paciente. Después de saludar a nuestro paciente y ver que es apta para este examen, pues entonces pasamos al lavado de manos, a la evaluación de nuestro material. El material que tenemos es un tensiómetro y un estetoscopio. Tiene varias partes. Aquí les voy a mostrar el tensiómetro aneroide. Pueden ver acá, tiene el brazalete aproximadamente de 40 centímetros de largo con 15 de ancho. Tiene una cámara neumática conectada a dos mangueras. Una manguera está conectada aquí al manómetro, regulado en milímetros de mercurio. Y acá tenemos la perilla de insuflación con su válvula, ¿no? Para abrir y para cerrar. Entonces siempre en el sentido del reloj abrimos y cerramos al revés. Eso es importante, nuestro material está en perfectas condiciones. Tenemos también lo que es nuestro estetoscopio. El estetoscopio pues tiene también partes, aquí tiene las ojivas en dirección de los conductos auditivos, hacia adelante, hacia abajo y hacia medial. Tiene sus dos auriculares, su manguera, es mejor cuanto más grueso y si es menor a 40 centímetros, mejor. Tiene una membrana para ruidos agudos y una campana para ruidos graves. Nuestro material está correcto, entonces pasamos a la evaluación como tal. 3 pasos. Primero vamos a definir qué es presión, dónde evaluamos a nuestro paciente y cómo lo hacemos. ¿Qué es la presión? La presión arterial se define como la presión que ejerce la sangre a la pared de los vasos, de las arterias, ¿no? Entonces está definida por el gasto cardíaco, la sistólica, y la diastólica por la resistencia vascular. Los valores normales es de 120-80. Luego vamos a hablar de la hipertensión y sus grados. También definimos qué es la presión arterial media. La presión arterial media se define como la presión que permite la perfusión a los tejidos, ¿no? Esta se calcula por varias formas. Una práctica es sumar la diastólica más la diferencia entre la sistólica y la diastólica entre 3. Por ejemplo, si nuestro paciente tuviese 120-80, que es lo normal, su diastólica sería 80. Ahí le restamos la sistólica menos la diastólica, o sea, 120 menos 80, tenemos 40. Entre 3, 13. 13 más la diastólica, o sea, 80 sería 93. Si nuestro paciente tiene 120-80, su presión arterial media es de 93. Luego de definir estos conceptos, pasamos a ver nuestro paciente. ¿Dónde evaluamos? Por favor, Elizabeth, coloca tu brazo hacia adelante en semiflexión, con la palma hacia adelante, a la altura del corazón. Vamos a nosotros aquí evaluar la presión en lo que es la arteria braquial. Luego vamos a ver cómo lo hacemos con el tensiómetro. Paramos acá y también quiero explicarles que otro lugar de evaluación es en las piernas, en el hueco popliteo, la arteria popliteo, ahí vamos a evaluar. Esto el paciente en decúbito ventral, con la pierna flexionada sobre el muslo, con un brazalete mucho más grande, pues ahí también evaluamos. Es importante tomar en cuenta eso en pacientes con insuficiencia aórtica, signo HIF-FLAC. En cortación de aorta es importante corroborar la diferencia entre los miembros superiores e inferiores. No debe diferir más de 20 mililitros de mercurio. Eso es importante. Entre cada brazo, ojo, también hay una diferencia fisiológica. Puede haber hasta de 5 mililitros de mercurio de diferencia. Nosotros lo estamos haciendo en el brazo derecho. Ya hemos hablado de qué es, dónde lo evaluamos y ahora cómo lo hacemos. Vamos a utilizar la técnica auscultación y palpación. Entonces, primero vamos a utilizar con nuestro tensiómetro el método palpatorio. Nosotros antes vamos a palpar con el dedo índice en dirección del corazón la arteria radial. Y estamos viendo que sí es palpable entre la apófisis estiloide radial y los flexores del carpo. Aquí tenemos la arteria braquial en el borde medial del bíceps a 2 a 3 traveses encima. Aquí es importante palpar
la arteria braquial. Sí se evidencia. Ahora pasamos a descubrir a nuestro paciente. ¿Me permites, por favor? Vamos a descubrir todo el brazo y vamos a colocar nuestro tensiómetro y vamos a empezar con la técnica palpatoria. Siempre a 3 traveses. Tú relájate, por favor. Ponme ahí. Eso. 3 traveses aquí. Aquí debemos colocar el brazalete, donde dice la arteria. Entonces no debe estar ni muy ajustado ni muy fuerte. ¿Te aprieta? Entonces, perfecto. Vamos a colocar nuestro manómetro visible entre los ojos del examinador y pues vamos a empezar a lo que es palpar. Cuando desaparezca el pulso radial nos indica la presión sistólica, eso es importante. Entonces nosotros vamos a ir insuflando lentamente de 5 en 5 aproximadamente hasta que desaparezca el pulso radial. Yo todavía lo percibo, ya estoy en 60. Llegamos, estoy en 80. Aquí, por ejemplo, en 100 ya no percibo el pulso radial. Aquí tenemos nuestra presión sistólica a la palpación, la ausencia del pulso radial. Entonces sigo insuflando 30 minutos de mercurio más. Lo dejo ahí y pues paso a colocar en la membrana debajo del brazalete. Corroboro que esté bien. Escucho que esté en la membrana. Y bien. Entonces aquí ya con mi mano más hábil coloco aquí la perilla de insuflación y su válvula. Coloco la membrana con la mano menos hábil debajo del brazalete. Entonces yo voy a desinsuflar lentamente de 2 en 2. Aquí voy a empezar a abrir lentamente y escucho los ruidos de colocón. Bien. En nuestro paciente es 105-65. Vamos a retirar nuestro manómetro con calma y nuestra tensión. Bien. 105-65 nuestro paciente dentro de los rangos normales, dentro de los parámetros normales. ¿Por qué lo normal? Hemos dicho 120 para abajo la sistólica y de 80 para abajo. Hay grados de hipertensión, lo que iba hace rato. Actualmente la AGE 2017 ha determinado los nuevos valores. Hipertensión grado 2 se dice cuando la presión sistólica es mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Grado 1 de hipertensión, cuando la presión va de 130 a 139 la sistólica, la diastólica entre 80 y 89. La presión elevada, cuando va la presión sistólica de 120 a 129 y la diastólica pues de menos 80. Y la presión normal de 120 para abajo, la sistólica y diastólica 80 para abajo. Eso en cuanto a lo normal. Nuestro paciente no tiene ni hipertensión ni hipotensión. Es importante la presión arterial porque repercute en todas las especialidades. Por ejemplo, a un cardiólogo le sirve tomar la hipertensión. ¿Por qué? Porque una coartación de aorta, una insuficiencia aorta, pues altera, ¿no?, la presión arterial. En una estenosis aórtica hay mayor presión arterial, en una coartación de aorta lo propio. A un endocrinólogo, una diabetes asociada al síndrome metabólico, o en Cushing está aumentada la presión a hipertensión. En un feocromocitoma, por las catecolaminas, pues hay hipertensión. A un nefrólogo en el síndrome nefrítico hay hipertensión asociado a oligoanuria, a hematuria, pues tenemos el diagnóstico de síndrome nefrítico solo con hipertensión como dato para el diagnóstico de síndrome nefrítico. A un ginecobstetra, la preeclampsia, tiene hipertensión, tiene edema, proteinuria, la hipertensión está ahí. A un neurólogo lo propio. A cualquier rama de la medicina que nos vayamos, siempre nos topamos con la hipertensión. A un emergenciólogo, en un shock hipovolémico, un paciente pierde 2 litros, ya se manifiesta con hipotensión. Entonces es importante la hipertensión. ¿Cómo la diagnosticamos? No solo se toma en un solo brazo, en ambos brazos, y tiene que ser para diagnosticarlo en 3 tomas, con intervalos de un día de por medio por lo menos, y se puede en el mismo horario. Entonces no es solo una toma aislada elevada, tiene que ser por lo menos 3 tomas en distintos días con un día de intervalo, y en ambos brazos. Eso en cuanto al diagnóstico de hipertensión. Hay algo muy interesante que sucede en los ancianos. A veces en los ancianos las arterias están calcificadas, están induradas, tienen arteriosclerosis. En esos pacientes hay pseudohipertensión, tienen valores pues muy elevados. En esos pacientes hay que hacer la maniobra de Osler.
quiero mostrarles cómo se hace la maniobra de Osler. Nosotros, después de haber hecho la hipertensión, tenemos 180, nuestro paciente es anciano, sospechamos de una pseudohipertensión. Entonces nosotros con el tensiómetro insuflamos a la presión, tenemos que, digamos que hemos escuchado 180, la sistólica. Entonces nosotros rápidamente, cuando hemos comprimido la arteria braquial, palpamos en la arteria radial. Normalmente si está comprimida la arteria braquial, no tiene por qué haber flujo, ¿no? Entonces no tendría que estar indurada la arteria radial, no tiene que haber pulso, pero si en estos pacientes todavía yo percibo el pulso y de forma constante, y está dura la arteria, es signo de Osler positivo. Es la maniobra de Osler positivo, porque estoy palpando una arteria que normalmente debería estar colapsada, porque si la arteria braquial está comprimida, la arteria tendría que también colapsarse, la radial, y si todavía yo palpo indurada, a pesar de que está comprimida en 180 aquí con el brazalete, entonces tengo nuestro diagnóstico de pseudohipertensión. Esta es la maniobra de Osler. Tenemos otros signos bien interesantes, por ejemplo, en una hipocalcemia, el signo de Trousseau, cuando usamos con eso el brazalete, por ejemplo, nuestro paciente dijimos que era 105-65 los hallazgos, ¿no? En el signo de Trousseau, por 3 minutos, nosotros tenemos que colocar la presión sistólica. Entonces rápidamente vamos a elevar a nuestro paciente. Este es el signo de Trousseau. Vamos a simular que nuestro paciente tiene hipocalcemia. Entonces, por favor, coloca tu mano relajada. Entonces nosotros rápidamente vamos a insuflar. Y vamos a insuflar, hemos dicho 105, es la presión sistólica de nuestro paciente, ¿no? Comprimimos la arteria braquial a 105. Tenemos que dejar ahí por 3 minutos. Este es el signo de Trousseau. Si nuestro paciente tiene hipocalcemia y lo dejamos ahí a 105, hay una tetania, una contracción después de los 3 minutos en los pacientes que tienen hipocalcemia. ¿Por qué? Porque la troponina se ha vuelto más sensible a la hipocalcemia, de tal forma que no inhibe la interacción actina-miosina, y hay una contracción sostenida. Digamos que nuestro paciente tiene una flexión de la muñeca. Este es el signo de Trousseau. Por favor, Isabel, flexiona tu muñeca. Exacto, esto es lo que se ve. Este es el signo de Trousseau. Digamos que nuestro paciente tiene hipocalcemia, sucede esto. Nuestro paciente está simulando eso. Es una flexión del carpo, flexión de la articulación metacarpofalángica y del pulgar. Eso sucede por una contracción sostenida debido a una hipocalcemia. Entonces, este es el signo de Trousseau en hipocalcemia. Muchas gracias. Eso teníamos que haberlo hecho en 3 minutos. Ese es el signo de Trousseau. Otros signos bien interesantes, por ejemplo, es en el dengue, en trombocitopenias, usamos el brazalete. Otra vez colocaríamos por 5 minutos en los pacientes que tienen trombocitopenia, alteración de la vitamina K y demás, SID, coagulación intravascular y muchas enfermedades. Por ejemplo, en dengue es característico, el signo se llama de Rumpel-Lid, perdón. Colocamos el brazalete por 5 minutos en la presión sistólica y en 5 minutos tienen que aparecer aquí petequias. Si cuento yo más de 30 petequias en el antebrazo, en un área delimitada de 10 centímetros, es un signo que nos indica que tiene trombocitopenia, SID, alteración de la coagulación. Es típico en el dengue. El signo de Rumpel-Lid. Y hay muchos otros signos, por falta de tiempo no los vamos a hacer, pero hasta ahí quiero que quede claro la importancia de la hipertensión, de los signos que podemos hallar con nuestro material. Eso para terminar, ¿no? Tal vez terminar con la hipotensión. La hipotensión se define como valores menos de 100 la sistólica, la diastólica menos de 60, asociado a signos y síntomas, por ejemplo, oligoanuria, diaforesis, taquicardia, frialdad. Todo eso son signos secundarios de la hipotensión. Y la hipotensión ortostática, pues cuando hay una diferencia de la presión, más de 20 milímetros de mercurio entre entre el decúbito dorsal y la bipedestación. Bueno, todo eso es importante, la hipotensión, y bueno, quería compartir con ustedes eso, la hipertensión y su importancia clínica. Gracias, eso sería todo.